En la unidad 1 nos ocupamos de asuntos relacionados con la historia como una disciplina científica, que es la historia, cómo se hace historia, cómo se escribe historia, cómo ha cambiado la concepción de historia a lo largo del tiempo. Y en esta segunda unidad vamos a tratar temas propiamente de historia. Entonces, la meta de esta semana es terminar todas las lecturas de la unidad 2 y realizar desde luego todas las actividades. Es muy importante, recuerda que no te brinques ninguna lectura del contenido. Si nos brincamos lecturas no estaremos en condiciones de presentar un buen examen. Y las actividades se basan en las lecturas. He recibido algunas consultas sobre, por ejemplo, dónde encuentro la lectura efectivamente para realizar esta o aquella actividad. Las lecturas están integradas en el contenido, entonces hay que leer absolutamente todo. Ahora, en esta unidad 2, decíamos, la meta, leer todo el contenido de la unidad, de preferencia tenerlo leído ya para el miércoles. Luego, realizar todas las actividades, que en este caso son solamente 4. Pero estas actividades tienen que ver con una lectura atenta de un texto de Juan Brom, que está integrado el enlace al contenido. Y después, la peregrinación a Santiago es una segunda actividad. Esta es de preguntas y respuestas. En el caso de sociedades precapitalistas, tienes que realizar una actividad con un formato de tabla. Después, en la peregrinación a Santiago, son unas preguntas, pero estoy viendo que el enlace no está funcionando y esto se debe a un problema relacionado con el sitio externo en el que está alojado este contenido. Entonces, de la peregrinación a Santiago puedes hacer una pequeña investigación y trata de responder las preguntas. Luego tenemos la crisis del feudalismo, es una tarea 3, que es una tarea también de leer y escribir. Y después tenemos una última, que es una recapitulación de las últimas lecturas que tienen que ver con el Renacimiento y el humanismo. En esta unidad tenemos que abarcar un lapso muy grande de tiempo, desde la prehistoria hasta el siglo XVI. Sin embargo, se ve relativamente rápido, ¿ok? Ahorita vamos a pasar a los temas. Vamos a revisar en esta unidad. Bueno, en esta asignatura de Historia Universal, Moderna y Contemporánea, estamos identificando cómo surge y cómo se va desarrollando la sociedad capitalista. ¿Qué es el capitalismo? Bueno, pues el capitalismo es el tipo de más bien es el modo de producción en el cual nos tocó nacer, vivir y crecer. Somos una sociedad capitalista. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa vivir en un mundo capitalista? Significa que en nuestro mundo predomina el trabajo asalariado. Tan es así que para muchos de nosotros, una aspiración en la vida es tener un buen trabajo con un buen salario. Difícilmente vas a encontrar una persona que trabaje a cambio de latigazos o que trabaje a cambio de víveres. Se llega a dar el caso, pero lo normal, lo podríamos decir entre comillas, lo natural en nuestra sociedad es que el trabajo se pague con un salario. Esto no ha sido siempre así, ¿ok? Bueno, también en la sociedad capitalista decimos que hay una jerarquización en clases. Quiere decir que la sociedad está dividida en clases sociales. Y en términos generales se entiende que hay una clase propietaria de los medios de producción de la riqueza y del capital. Hay gente que posee capital. Hay gente que está en condiciones de vivir de sus inversiones, por decirlo de alguna forma. Y este grupo o clase social compra la fuerza de trabajo de quienes no poseen esos medios. Entonces, el dueño del capital está en condiciones de tener trabajadores a los cuales paga un salario a cambio de su trabajo, ¿va? Y los trabajadores no están en condiciones de tener sus propios trabajadores, desde luego. Más bien, están en condiciones de vender su fuerza de trabajo porque no poseen medios para producir riqueza por ellos mismos. Los bienes y servicios en la sociedad capitalista se consiguen a cambio de dinero. Eso también es muy importante. El dinero es el medio de intercambio por excelencia en la sociedad capitalista. Hay distintas representaciones, digamos, críticas o que cuestionan el capitalismo, y esta es una de las más famosas. En la sociedad capitalista la mayoría está integrada por los trabajadores, por los campesinos, y ellos sostienen a las clases propietarias. Las clases propietarias son protegidas por los mecanismos de coerción, decimos, como el ejército, como la policía, que sostienen el orden social, pero también por las ideas que sustentan ese orden social. Y finalmente, en esta representación que cuestiona la sociedad capitalista,
el rey de la sociedad es el capital. No el dinero, sino el capital. No son lo mismo dinero que capital. Lo veremos. Decíamos, el dinero es el principal medio de intercambio y el capital es, o las reglas del capital, de acuerdo con esa representación cuestionadora, las reglas del capital son las que rigen en la sociedad. El capitalismo, decíamos, no es una condición natural de la humanidad, sino que se ha dado mediante un desarrollo histórico. El capitalismo no existía antes del siglo XV, sino que surge más o menos entre el siglo XV y el XVI en Europa y poco a poco se fue consolidando y poco a poco se fue extendiendo también por todo el mundo. Un proceso importantísimo para la expansión del capitalismo en el mundo fue el descubrimiento de América. Europa ya estaba ingresando en prácticas que decimos de la propias de la sociedad capitalista. En esa época empezaba a estar como en pañales el capitalismo, pero aún así se fue integrando a América mediante el descubrimiento, a partir del descubrimiento y la conquista. En la historia de la humanidad, entonces, ha habido otros modos de producción u otros modos de vida distintos al capitalismo, anteriores al capitalismo. Entonces, ya dijimos algunos rasgos de nuestra sociedad capitalista. ¿Cómo serían las sociedades precapitalistas o anteriores al capitalismo? De eso trata la unidad 2. Entonces, en esta unidad veremos, nos vamos a regresar hasta la prehistoria y veremos las primeras comunidades primitivas. ¿Existía el salario en las primeras comunidades primitivas? No. ¿Existía la jerarquización social en clases? No. ¿Existía el dinero? No. ¿Existía el salario? No. Entonces, ¿cómo eran esas primeras sociedades primitivas? Esas primeras sociedades primitivas las vamos a encontrar en el Próximo Oriente, en África, en Asia. Eran sociedades basadas en muy pocos integrantes, eran sociedades basadas en un grupo familiar, posteriormente en un clan, es decir, que se reconocían como pertenecientes a una misma línea, a un mismo linaje que descendía de un antepasado común y posteriormente se fueron integrando en comunidades mayores como tribus. Y bueno, evidentemente durante la prehistoria no tenemos áreas urbanas, no tenemos transportes, no tenemos nada de eso. Lo que tenemos son los primeros seres humanos que convivían muy cercanamente con la naturaleza en condición nómada. Y decíamos en estos pequeños o no tan pequeños grupos familiares que se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección. Es decir, tenían muy poquitas actividades productivas, muy poquitas formas de trabajo. Desde luego, pues el salario en esas comunidades no existía. Y tampoco había, al interior de estas comunidades, no había tampoco grupos privilegiados o grupos subordinados. No había distinción de clases sociales. La riqueza es fundamentalmente el alimento, pero además la riqueza se consigue entre todos y entonces existe una noción de que la riqueza pertenece a todos por igual. Desde luego, un cazador va a requerir de mayor alimento que una mujer de mediana estatura o más pequeñita o que un niño. Y desde luego, pues el cazador tendrá que comer un poco más. Pero esto no se basa en una idea de superioridad, sino en la idea de que el trabajo del cazador pues es más necesario para la supervivencia de la comunidad en sí. En la lectura que tienes que revisar de Juan Brom, tenemos que identificar cómo eran esas primeras comunidades primitivas, cómo estaban jerarquizadas o si estaban jerarquizadas o no, cómo eran sus formas de división del trabajo, en qué se basaban para decir nos dividimos el trabajo de esta manera o de esta otra. Y después tendremos que revisar otros casos de sociedades precapitalistas. Las comunidades primitivas son un ejemplo, pero tenemos otro, por ejemplo, las sociedades esclavistas, ¿no? ¿Cómo era si es que tenían formas de jerarquización social? ¿Cuáles eran sus características? Entonces vas a tener que bajar una tablita y llenar esa tablita conforme a una lectura que tenemos ahí de Juan Brom. ¿Dónde está la lectura? Primero hay que ir leyendo el contenido para que de repente te aparezca ahí la lectura, ¿ok?